Veamos Ahorita si... sí está grabando. Vaya, vaya, vaya. Muy bien, entonces continuamos. Bueno, acá tenemos lo que mencionábamos anteriormente sobre cómo es la conducción del estímulo doloroso que viene desde el estímulo periférico, aquella agente mecánico, químico, térmico que pueda generar este dolor de alto umbral y va a activar estas fibras y viene por la conducción que llega hacia la médula espinal en el cuerno posterior y esto después llega al tallo cerebral en donde se procesa hacia los diferentes núcleos. Puede ser al tálamo y como mencionábamos ahí también al hipotálamo, al sistema límbico y puede llegar también a la corteza neuronal, en donde también estos estímulos se van procesando para que sean también de esta manera las acciones fisiológicas que se van a dar, por ejemplo, en el caso de la retirada de un miembro que está siendo, en este caso, dañado, y esto puede generar algún tipo de dolor. Entonces, digamos, en este caso lo que debemos de apuntar especialmente es cómo el sistema nervioso está configurado en diferentes capas, en diferentes niveles, en donde estas acciones van a conducir esta sensación de dolor. Como ustedes recordarán en fisiología, tenemos diferentes fibras, las fibras A, B y C, de diferente diámetro en el tamaño de estas fibras, y lo que va a generar en este caso ese diámetro es ¿qué va a diferenciar el diámetro de las diferentes fibras? ¿Qué va a generar el aumento de diámetro en las fibras nerviosas? Vamos a ver si alguien sabe. ¿Sería la mielina? Exacto, la vaina de mielina, eso. ¿Para qué nos sirve la vaina de mielina? Ayuda a mejorar la conducción nerviosa. Exacto, ¿verdad? Nos ayuda a que la conducción del impulso nervioso sea mayor. Entre cada vaina de mielina hay un nódulo, el nódulo de Ranvier, que es el que nos ayuda a el impulso saltatorio de este impulso nervioso y que se conduzca de mejor manera. Entonces, en este caso, aquellas fibras que son de un mayor diámetro porque tienen una vaina de mielina, su conducción va a ser mucho más rápida que aquellas que no tienen esta vaina de mielina, aquellas desmielinizadas. Muy bien, vamos a ver en este caso. En el caso de este impulso o estímulo periférico nociceptivo, por ejemplo, un pinchazo con una aguja, me quemé con la plancha para hacer pupusas, en este caso el impulso va a ser lento o va a ser más rápido. Va a ser rápido. Va a ser rápido. ¿Por qué? Porque en este caso esos axones están recubiertos de vaina de mielina y por lo cual la conducción va a ser mucho más rápida y va a ser un dolor mucho más localizado. En el caso del dolor visceral, ¿cómo podrían describir el dolor visceral? Por ejemplo, en el caso de una apendicitis. ¿Alguien aquí ha tenido apendicitis? ¿Lo han operado de apendicitis aguda? ¿Alguien? ¿Nadie? Vamos a ver, Kenneth, diga. Sí, yo, el dolor así es como que de principio no se siente, pero poco a poco va avanzando. Vaya, en este caso, como mencionó el compañero, no es un dolor localizado exactamente, es un dolor que nosotros denominamos visceral, es un dolor difuso. La gente menciona en su manera coloquial es un dolor pasmado, dice, mire, siento un dolor pasmado, pero es más que todo un dolor difuso, no localizado, de manera visceral. ¿Por qué? Porque en este caso, las fibras nerviosas que están, en este caso, siendo estimuladas, a nivel de las vísceras no están mielinizadas, por lo cual su conducción va a ser un poco más lenta respecto a aquellas que nos ayudan, por ejemplo, en los nociceptores a nivel periférico. Muy bien. Bueno, y aquí pues tenemos lo que algunas veces nos falla, ¿verdad? Lo que algunas veces uno de docente puede cubrir, lo que muchas veces vemos que en el examen viene, es la percepción, y lo que muchas veces recordamos. Son pocas cosas, pero yo creo que en el caso de ustedes, pues no creo que sea así. ¿Verdad? Que el día jueves van a tener todo aprendido. No vayan a ser como el perrito ahí, ¿verdad? Muy bien, la transducción sensitiva del dolor. Esta es, la transducción sensorial es la excitación de neuronas aferentes primarias
en el cual la activación de la terminal periférica por un estímulo nocivo causa la generación de potenciales de acción, que son conducidos al cuerno dorsal de la médula. La transmisión en el cuerno dorsal reenvía la señal a las neuronas del sistema nervioso central, que traducen la señal al cerebro. Es decir, todo ese estímulo doloroso que uno siente y que viaja mucho más rápido, eso simplemente es la transformación del estímulo nocivo que en el cerebro se traduce a dolor. Y como mencionábamos anteriormente, como ustedes vieron también en anatomía, hay diferentes tipos de nociceptores, ya sea que se activan a través del calor, a través de la presión, a través de estímulos químicos, puede ser también a través del frío. Entonces, todos esos nociceptores que tenemos, por ejemplo, en la piel, en músculos, en los huesos, esos también van a conducir toda esta impulso nervioso de manera rápida, es decir, aquí se mira por niveles, pero en un caso real, pues mucho más rápido, y el cerebro lo transduce a un dolor localizado. Y como mencionábamos en el caso del dolor visceral, un dolor difuso no localizado. La frecuencia y duración de los potenciales de acción en la fibra activa transfieren información al sistema nervioso central sobre el inicio, la intensidad y duración del estímulo, mientras que la ubicación espacial de la terminal central de la fibra en el cuerno dorsal de la médula espinal codifica el sitio de estímulo. Es decir, en este caso, el sistema nervioso central va a transformar la información que llega a nivel periférico y nos va a dar, en este caso, cuánto dura este estímulo doloroso, la intensidad, porque es diferente la intensidad, por ejemplo, de que, por ejemplo, me caiga de mi propia altura y caiga sentado, a que tenga un accidente de tránsito, o en este caso también que pueda haber algún tipo de problema a nivel de un accidente. Muy bien. Mientras que en el caso de los que están en el cuerno dorsal de la médula espinal, nos va a decir dónde es el sitio. Es decir, nos va a ubicar de dónde está siendo estimulado esto. Muchas veces no sentimos, digamos, o no podemos ver el dolor físicamente hablando, porque, por ejemplo, nos pica una vez en la espalda, entonces uno no va a ver atrás, ¿verdad? Por los ojos, porque no tiene ojos por detrás, pero sí va a ubicar a dónde exactamente y uno se va a rascar o va a sentir, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, cuando uno lo tocan por la espalda, exactamente donde lo tocan. ¿Por qué? Porque en este caso, quien se encarga de la ubicación espacial del estímulo, ya sea de presión, de dolor, de calor o de otro estímulo nociceptivo, va a ser a nivel de la médula espinal. La sensibilidad al dolor térmico depende de distintas poblaciones de neuronas sensoriales primarias. Algunas se activan a temperaturas frías, a menos 16, mientras que otras responden al calor, ¿verdad? Y eso lo podemos ver día a día, de la sensibilidad al estímulo térmico varía, ¿verdad? Entre aquellos que son mucho más helados, por ejemplo, si usted va a regiones más heladas del país, por ejemplo, si se va a bañar allá al Pital, ¿verdad? O si usted va a estar, digamos, en una zona caliente como San Miguel, entonces hay diferentes estímulos dolorosos, en este caso, que son estimulados por estímulos térmicos, ya sea por el calor o ya sea en este caso también por el frío. Una subpoblación específica de terminales aferentes primarias, los mecanonociceptores de alto umbral se excitan estímulos mecánicos de larga intensidad, por ejemplo, cuando uno lo pellizcan o le dan un pinchazo. Entonces, en este caso, son estímulos dolorosos, pero que son, en este caso, dados por presión. Por ejemplo, cuando me pinchan con la punta de un lapicero o una aguja, ¿verdad? Es una presión que se ejerce, pero por la afinidad del extremo de este objeto también puede generar un dolor tipo pinchazo, como en el caso de la picada de una avispa. Las terminales periféricas de las neuronas nociceptivas responden no solo a estímulos térmicos y mecánicos, sino también a señales químicas. Algunos de estos agentes químicos en las terminales periféricas, mientras que otros aumentan la sensibilidad de las terminales periféricas como agentes sensibilizantes. Muy bien. Bueno, aquí como está yendo ahorita la carrera de medicina, ¿verdad? Cuando le preguntan a los papás, mira hijo, ¿cómo te va? Excelente, ¿verdad? Así estamos todos ahorita. La conducción de la periferia a la médula espinal, en este caso también los axones de las neuronas aferentes primarias conducen la información desde la terminal periférica al sistema nervioso central, como ya hemos visto. Hay diferentes grupos de fibras. Está la fibra A beta, que son fibras de conducción rápida y que responden a un bajo umbral. Por ejemplo, con un toque ligero, vibración o movimiento de los cabellos. En el caso de las fibras o grupo A delta,
En este caso responden a una velocidad intermedia y estímulos como el frío, calor o mecánicos de baja intensidad. Y la fibra C, estas conducen despacio, ¿verdad? Porque en este caso están desmielinizadas, se sinapsan en la médula espinal y suelen responder en forma multimodal, en producir potenciales de respuesta al calor, estímulos mecánicos intensos o irritantes químicos. Y todo esto pues se va a integrar dentro de la transducción en el cual vamos a hacer de la médula espinal, como mencionábamos anteriormente, y esto va a llegar al, digamos, al tálamo, va a llegar también al neocórtex, en donde se va a procesar el dolor. Bueno, y aquí tenemos los diferentes estímulos que pueden originar un tipo de dolor. Están aquellos químicos, los mecánicos y los térmicos, y sus diferentes receptores que pueden abrir estos canales para generar el flujo entrante de sodio y de calcio y generar un potencial de acción. Esto va a hacer de que los canales de sodio que están activados por un alto voltaje por el umbral recorran este potencial de acción y se genere este impulso nervioso que va a irse transduciendo desde la periferia hasta el sistema nervioso central. Y tenemos acá también, bueno, aquellos estímulos nociceptivos, que son de baja intensidad, como un cambio de pH, también por el ATP, y en este caso también tenemos aquellos pues, que son activados por péptidos de quinina y sus diferentes tipos de receptores, aquellos que son canales iónicos o que son receptores ligados o acoplados a proteína G. Y aquí pues tenemos también de manera ilustrativa, este cuadro está en Golan, como también este impulso nervioso, este estímulo va a generar la liberación a través de toda la cuestión sináptica, la liberación de todo este tipo de neuropéptidos que van a unirse a los diferentes receptores, aquellos unidos a proteína G o aquellos a canales iónicos, y que van a dar, pues en este caso, una despolarización o sináptica y va a generar el potencial de acción. Y tenemos también aquí aquellos tipos de neurotransmisores que también están modulando, por ejemplo, la noradrenalina, el GABA y también algunas endorfinas o neuropéptidos. Muy bien, entonces espero que para el día de mañana no estén así a las 10 de la noche, ¿verdad? Sino que estén desvelándose por los temas del primer parcial. Como saben, son 8 temas y pues espero que todos ya lo estén estudiando, solo que lo repasen este día. La fisiopatología del dolor y su tratamiento. Existen algunas situaciones clínicas como los traumatismos agudos, por ejemplo un accidente de tránsito, un trauma craneoencefálico leve, un parto o una cirugía en las cuales es necesario controlar el dolor nociceptivo. En estos casos, la vía del dolor puede interrumpirse al bloquear la transmisión, ya sea por anestésicos locales o administrar altas dosis de opioides. Como también podemos ver que en el caso de algunos anestésicos locales se pueden utilizar para algún tipo de cirugía. Por ejemplo, en el caso del parto, cuando se hace por cesárea, ¿verdad? En la punción lumbar. La inflamación periférica y el daño al sistema nervioso producen un dolor caracterizado por una hipersensibilidad a estímulos nocivos e inocuos y dolor espontáneo que surge en ausencia de un estímulo obvio. En este caso, por ejemplo, cuando hay un proceso inflamatorio, o digamos, en el caso que usted se dobla el tobillo, se dobla la muñeca, ha tenido múltiples caídas, en este caso, en la zona donde usted ha sufrido este tipo de injuria, se va a inflamar. Esto va a generar de que en este caso esos nociceptores que están en esa región estén con un umbral mucho más bajo de lo normal, por lo que cualquier tipo de roce puede generar dolor. No sé cuántas veces ustedes, por ejemplo, han sufrido algún hinchazón en los tobillos porque se cayeron, o en las muñecas, o en el hombro, se ha inflamado, y cuando medio lo tocan o lo rozan simplemente, o el roce de la ropa, esto genera un dolor que generalmente no da. ¿Por qué? Porque en este caso, estos nociceptores están hipersensibilizados, generando que su umbral sea más bajo de lo normal, y por eso este dolor puede continuar repetidamente y se necesita, aparte de medicamentos antiinflamatorios, también medicamentos analgésicos.
El dolor nociceptivo clínico, por ejemplo, los síndromes de dolor clínico pueden involucrar combinación de mecanismos de dolor crónico, y el tratamiento puede exigir múltiples fármacos. No solamente tenemos los AINES, tenemos también antiinflamatorios esteroideos, también tenemos opioides, también se pueden utilizar bloqueos a nivel regionales. En el caso de la sensibilización periférica, puede causar alodinia, que los estímulos inocuos se pueden percibir como dolorosos, como mencionábamos anteriormente. En este caso hay una hipersensibilización, y también la hiperalgesia, que estímulos de alta intensidad se perciben más dolorosos y prolongados. El dolor neuropático, como mencionamos anteriormente, típicamente se puede dar en pacientes metabólicamente inestables, como diabéticos. En este caso, pues hay alteraciones funcionales y estructurales del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque en este caso el dolor neuropático puede ser causado porque los radicales libres producidos por el exceso de glucosa en un paciente diabético puede generar una destrucción de la vaina de mielina, y esto puede generar, en este caso, que haya una hipersensibilización en esta zona, y por eso que el paciente se queja de bastante dolor. Y también tenemos aquellas cefaleas de tipo vascular o migrañosa, que son trastornos que consisten en ataques de dolor de cabeza que pueden durar varios días y se asocian con diferentes tipos de auras. Por ejemplo, pueden ser náuseas, fotofobia, y también que no pueden resistir el sonido. Por eso, si usted, más de alguno de acá, tiene migraña, sabrá de esto. Son dolores continuos que pueden durar varios días, que los pacientes no pueden soportar el dolor mínimo que pueda generar, digamos, otro tipo de trauma. También hay muchos mareos, la fotofobia, no les gusta ver la luz, el sonido les molesta, y todo esto es parte de una cefalea tipo vascular o migrañosa. Bueno, y tenemos aquí también aquellos agentes sensibilizadores, ¿verdad?, que también están acoplados a canales iónicos o proteína G. En este caso va a ser de que haya un aumento de la llegada del umbral del canal de sodio activo por voltaje, y esto va a hacer que al sensibilizar esta membrana postsináptica, el potencial de acción aumente y sea más rápido, y por lo cual el dolor se va a generar con un umbral menor y va a ser de conducción rápida. Y bueno, y tenemos aquí todo lo que mencionábamos anteriormente, especialmente con aquellos tipos de injurias que se pueden dar, como el dolor neuropático, porque hay una pérdida de soporte neurotrófico. Por ejemplo, en este caso de la vaina de mielina, lo que va a hacer que a nivel axonal haya esta pérdida y pueda generar este potencial de acción mucho más sensible. Puede haber una hiperalgesia, una alodinia, porque hay una pérdida estructural del axón neuronal, lo que va a generar que haya un dolor mucho mayor. Y ustedes lo van a ver no solamente en la neuropatía, sino que también en las neuralgias, que también pueden generar este tipo de desorden estructural y funcional del nervio. Bueno, y así nos pasa a la mayoría, ¿verdad? Cuando leemos farmacología, no sé cuándo ustedes están con fármaco les da sueño, pero yo me acuerdo que cuando era estudiante, pues teníamos, bueno, yo estudié con la Velázquez, y bueno, a algunos les causaba mucho sueño la farmacología, pero es importante, ¿verdad? Algunas veces lo que hay que hacer es simplemente ordenarse, o por lo menos leer los cuadritos, resúmenes, ¿verdad?, para de esa manera uno pueda dirigirse, pueda orientarse de lo más importante, porque esos son los que resumen prácticamente el libro, o el autor, en este caso, está dando importancia del texto. Y vamos ahorita con un caso muy importante. No sé cuántos de ustedes les gusta leer X, antes Twitter, o por lo menos lee noticias, ¿verdad? No solo está en TikTok viendo algún trend, o en Instagram publicando fotos de la comida, pero vemos acá un problema actual para los que están pendientes de lo que hace el tío Trump allá en Estados Unidos. El por qué pone aranceles a México, donde dice que también es parte del tráfico del fentanilo, y que también está atacando a China, y que es la excusa para aumentar los aranceles en China por el consumo de opio. Dice que los Estados Unidos consumen más del 80% del opio a nivel mundial, siendo que los estadounidenses apenas son el 5% de esta población. Es decir, que el otro 95% consume el 20% de este tipo de opio. Muy bien, esta pregunta se la hice a mi grupo de seminario, creo yo. Vamos a ver quién me la puede responder. Con respecto
a las guerras que se dieron entre China, la China imperial, Estados Unidos y especialmente el Imperio Británico en el siglo XIX. ¿Cómo se llamaron estas guerras? Vamos a ver, ¿quién sabe? Ya La se la guerra, pregunté a mi grupo. ¿Sí? las guerras del opio. Las guerras del opio. Muy bien. Estas guerras del opio era porque en ese momento el imperio chino quería prohibir, en este caso el opio, que se deriva de qué tipo de planta. Vamos a ver, ¿quién sabe? Vamos a preguntar a Fátima Torres, ¿de qué planta se deriva el opio? Es fácil googlear ahorita, ¿de qué planta se deriva el opio? ¿Cómo se llama, cómo se le conoce popularmente esta planta? Nadie sabe. La de amapola. Exacto, Camila, amapola. Y vamos a ver, Camila, ya que habló. Ay, no. Dígame, ¿cuál es el nombre científico de la amapola? Ay, es como algo del sueño somnífero, pero Ah, no sé. muy bien, bueno, va orientada. Sería Papaver somniferum. ¿Cómo? Papaver somniferum. Sí, ¿verdad? Hay diferentes tipos de amapola. Está la amapola como tal, es la Papaver robus, y hay una Papaver somniferus, ¿verdad? Como mencionaba Camila y Harold. Muy bien, entonces, ¿por qué? Porque tiene estas propiedades somníferas, como vamos a ver también, el opio o sus derivados también tienen este tipo de reacciones secundarias. Muy bien, ya veo que saben de historia y pasaron, quiero ver, biología. Muy bien, entonces la farmacología de los fármacos opioides. Existen tres tipos de familias de opioides endógenos, de los que derivan secuencias peptídicas con actividad opioide. La producción del principal precursor, la propiomelaanocortina, se localiza en las neuronas del núcleo arqueado y del núcleo del tracto solitario, que proyectan sus acciones hacia el sistema límbico y la médula espinal. Y además se encuentran endorfinas en la hipófisis. Las endorfinas, como ustedes sabrán, ¿cómo se les conoce también a las endorfinas? Vamos a ver. ¿Alguien sabe el nombre que se le da popularmente a la endorfina? ¿Alguien? ¿Alguien sabe? Vamos a ver. Vamos a preguntar a Ángela. ¿No está? ¿Se durmió? No, aquí estoy, pero no sabía, no sé el nombre, doctor. ¿Alguien sabe cómo se le conoce a las endorfinas? Exacto, muy bien, Gisela, Abigail, Cornejo, Molina. Exacto, hormonas de la felicidad. Muy bien. Por eso vamos a ver que también al estar este tipo de receptores opioides de las endorfinas a nivel de la hipófisis, vamos a ver que muchas personas, por esta sensación de placer que puede dar de manera momentánea, pueden crear adicción. Y también en las células pancreáticas y derivados de la proencefalina y prodinorfina a lo largo del sistema nervioso central. Entonces, dentro de los receptores opioides, muy importante, ¿verdad? Por eso lo subrayo ahí con negrita, ¿verdad? Porque es importante conocer los receptores, porque es donde vamos a estimular con los medicamentos, primeramente con estas endorfinas y también con estas sustancias endógenas, pero también aquellos que se van a activar con los fármacos. Vamos a ver que en la actualidad se aceptan tres tipos de receptores opioides, denominados mu, gamma y kappa, y que se dispone de argumentos para incluir el receptor ORL, ahora denominado NOP. En el caso de la farmacocinética, existen presentaciones de fármacos opioides para administración enteral, parenteral, percutánea y transmucosa. Casi todos los fármacos opioides se absorben en el aparato gastrointestinal, aunque la biodisponibilidad es variable, y la administración por vía oral está indicada para el tratamiento del dolor en pacientes ambulatorios y en usos no analgésicos. Por ejemplo, antitusígenos y antidiarreicos, muy importante. Es decir, que en este caso de los opioides no solamente tienen su utilidad clínica para tratar el dolor, así como analgésicos,
sino que también tiene otro tipo de actividad. Hay otros fármacos que muchas veces utilizamos y sin saber de que también son derivados opioides, porque muchas veces relacionamos los opioides simplemente con tramadol, con morfina, pero también hay otros que nos ayudan para estos fines y que los utilizamos o lo hemos utilizado más de alguna vez. En su distribución, la elevada hidrofilia de la morfina determina que su porcentaje a unión a proteínas no supere a 35%. Entonces, como vemos que la unión a proteínas es muy importante para que haya una buena biodisponibilidad y que su semivida dentro del sistema del cuerpo humano sea más prolongado, entonces puede ser de que su utilidad dentro del cuerpo sea menor. Entonces, hay otros opioides más lipófilos, como la codeína, que la utilizamos para el dolor, heroína, que es una droga sintética, y pues que también se utiliza, pero más que todo como usos ilegales, y la metadona, que también se utiliza en este caso para dolores fuertes. Tiene mayor causa de unión a proteínas, llegando en el caso de la buprenorfina al 96%. Y la distribución de los opioides es buena y alcanza concentraciones efectivas, incluso para los poco liposolubles como la morfina en el sistema nervioso central. En el metabolismo son metabolizados en su mayoría por vía hepática. Y tenemos aquí un caso particular. En el caso de la codeína, a sufrir este metabolismo hepático, da lugar a morfina en un 10% y probablemente esta fracción es la responsable de su efecto analgésico. Pero ¿cuál sería el problema en este caso? En el caso de una prueba de dopaje, imagínense que a usted le van a hacer una prueba de dopaje hoy con esto también de las leyes de que cero alcohol y todas esas cosas. Imagínese usted está con codeína porque se lo han recetado para alguna migraña, porque hay personas que la recetan para migraña o para dolores artríticos como una artritis reumatoide, y que después le hagan una prueba para arrojar que usted consume morfina. Entonces, es muy importante también tener en cuenta esto, especialmente en aquellos pacientes que se están sometidos a dopajes, por ejemplo, deportistas, porque se puede dar que la codeína en un 10% se transforme por su metabolismo hepático en morfina. La mayor potencia de la heroína depende de su facilidad para atravesar la barrera hematoencefálica, por lo cual hacer de un paso mucho más fácil, así como el alcohol. En este caso, la heroína puede producir sus efectos a nivel de depresión. Bueno, primero de estimulación del sistema nervioso central y posteriormente de su depresión. Como vemos, muchas de estas drogas al inicio da un aumento de su estímulo, pero después viene en una caída que nos puede dar una depresión del sistema nervioso central, por lo cual viene una retroalimentación en el cual de manera fisiológica, especialmente en aquellos pacientes que ya han creado esta resistencia, esta tolerancia, van a necesitar mayores cantidades para poder estimularse. En el caso de la excreción, es más que todo por vía renal, por lo cual hay que tener bastante cuidado en aquellos pacientes nefrópatas. Y como mencionábamos, la codeína como la heroína se eliminan como morfina. Muy bien, y tenemos aquí la traducción de la señal a través del receptor opioide y que como por ejemplo, también hay diferentes tipos de uniones a la proteína G, en donde hay una disminución de la activación de la adenilciclasa, hay una disminución del AMP cíclico, la apertura de canales de potasio puede verse disminuida, por lo cual puede haber una hiperpolarización de la membrana celular y los cierres de los canales de calcio disminuyendo la entrada de este, por lo cual va a haber una reducción de liberación de neurotransmisores, en este caso por la unión a los receptores opioides. Y tenemos aquí aquellos, ¿cómo digamos? Causas que puede dar los receptores opioides, ya sean mediando aquellos efectos estimulantes como aquellos efectos de depresión. Por ejemplo, en el caso de los efectos estimulantes puede haber una estimulación de los centros vagales, de los quimiorreceptores del área postrema y del centro oculomotor a nivel del sistema nervioso central y también del sistema antinociceptivo, es decir, para combatir el dolor, por lo que da su efectividad analgésica. Ahora también vemos que también tiene otras utilidades, como veíamos anteriormente,
como antidiarreico. ¿Por qué? Porque esto va a estimular la musculatura del intestino delgado, ¿verdad? Y esto va a crear que combata, digamos, la diarrea, porque va a crear un momento de constipación o la musculatura va a estar espástica. También, en este caso, se puede utilizar a nivel del uréter o de la vejiga urinaria. En este caso, por ejemplo, cuando hay una vejiga neurógena y necesitamos que haya una mayor tonicidad a nivel de los esfínteres y evitar en este caso aquellos pacientes que tienen esta incontinencia. En el caso también de aquellos efectos que se ven, digamos, más deprimidos, a nivel analgésico tenemos la sensación del dolor, se va a ver disminuida, y también aquel sistema de alerta, por lo cual muchas personas que consumen estos tipos de fármacos van a estar como en un periodo de somnolencia o van a estar distraídos. Y también tenemos otro tipo de utilidad clínica como el antitusivo para combatir la tos, en donde se va a ver especialmente utilizado en el centro respiratorio, en donde se encuentra el centro de la tos, por lo cual este caso, a diferencia de los antihistamínicos, que digamos va a combatir a nivel periférico o de manera local, la tos, en este caso, estos antitusivos derivados de los opioides lo va a hacer a nivel central, por lo cual se puede utilizar en aquellos pacientes que tienen una tos crónica o aquellos en el cual, por ejemplo, ustedes van a ver que hay pacientes que usted les da antihistamínicos, no remite la tos, llega nuevamente con esta tos, porque no es una tos por una gripe, no es porque inhaló polvo o algún contaminante, sino que es una tos ya más que todo crónica, especialmente en aquellos pacientes que tienen enfermedades respiratorias crónicas o problemas alérgicos como la rinitis. Y también se puede utilizar como antiemético. Tenemos acá los principales alcaloides presentes en el opio, como la morfina, que tiene hasta un 15%, la codeína tiene en 0.5%, la tebaína en 1%, la papaverina, que es un espasmolítico al 1%, y la noscapina como antitosígeno. Y también tenemos aquellos péptidos endógenos, como la proencefalina, la propionidalacortina, la prodinorfina y la proxiceptina. Pero todos estos tienen sus péptidos endógenos, como veíamos anteriormente en el caso de la propiomelanocortina, las endorfinas, y también tenemos en el caso a nivel del sistema nervioso central las metencefalinas y las leoencefalinas. Y opioides en el sistema nervioso central tenemos los receptores mu, en donde se encuentra especialmente a nivel del caudado, del tálamo, amígdalas, núcleos del RAFE. Tenemos los receptores delta que tenemos a nivel de la corteza, a nivel del tubérculo olfatorio, amígdala, hipotálamo, mesencéfalo, y los kappa que tenemos también en el núcleo accumbens, en el tálamo, hipotálamo, sustancia negra. Muy bien. Los receptores opioides, muy importante este cuadro para que lo tomen en consideración. Este sacado de Velázquez, en donde están los receptores acoplados a proteína G y la descripción de cada uno de los receptores. Aquellos, por ejemplo, de los canales mu, que son los que abren los canales de potasio, es la principal diana de los analgésicos opioides más utilizados. Los receptores delta, que abren los canales de potasio también, y están localizados en la periferia y es el más abundante en la corteza cerebral. En los kappa, cierra los canales de calcio y produce disforia, y por ello sus antagonistas son menos adiptógenos. Es decir, de entre aquellos receptores que puedan generar esta disforia o esta incomodidad son los kappa, por lo cual aquellos fármacos que se utilizan para estimular estos receptores no van a crear adicción, porque en lugar de crear una sensación de placer, como pueden ser en el caso de los mu o de los delta, porque están más que todo a nivel de la corteza cerebral, los kappa van a generar ese disgusto y los pacientes pues no los van a consumir y por ende no va a crear esta adicción. Y tenemos aquí la clasificación de los principales fármacos opioides según su afinidad. Los análogos de la morfina tenemos principalmente la codeína, que se utiliza para los procesos de dolor, como mencionamos anteriormente, artritis reumatoide, la morfina, ¿verdad?, que tiene un efecto adictógeno mucho mayor, la naloxona, la naltrexona y la oxicodona. Aquí tenemos el oxycontin.
En el caso de los fenilpiperidénicos tenemos el fentanilo, como mencionamos anteriormente, una droga muy popular, es decir, que se utiliza especialmente en Estados Unidos para, en este caso, sentir ese placer, pero al final, como ustedes ven, al inhibir también muchas veces las capacidades motoras periféricas pueden crear como esa flacidez. Y ustedes han visto, me imagino yo, algún tipo de video o foto en donde los pacientes prácticamente están dormidos parados. La loperamida, que se utiliza más que todo como antidiarreico. Tenemos también la metadona, el propoxifeno, el tramadol, que también se utiliza para problemas dolorosos, especialmente para aquellos dolores de tipo oncológico. Los efectos adversos de los opioides tenemos aquellos más frecuentes, náuseas, vómitos, siempre, ¿verdad? Pero uno de los principales y los que muchas veces no le gusta a las personas es la somnolencia y la confusión. En el caso de los crónicos se encuentra el estreñimiento. De los esporádicos, el que más se queja a las personas es la sequedad de la boca y el prurito, esa picazón que siente la gente en el cuerpo, pero es por el medicamento. Y de los infrecuentes, pero hay que tener bastante alerta y hay que estar bastante pendiente, son la depresión respiratoria y la dependencia. En el cuadro de la par, pues también son reacciones adversas, por lo cual les pido que lo puedan leer, es bastante importante, porque en este caso, aunque la depresión respiratoria es infrecuente en pacientes con dolor, pero sí se puede dar, especialmente cuando este paciente crea una adicción, por lo cual puede haber pacientes que puedan morir inclusive de una depresión respiratoria por el alto consumo de estos medicamentos. Interacciones con coadyuvantes en la analgesia. A nivel periférico tenemos los AINES. En el caso de los troncos nerviosos tenemos los anestésicos locales. En el asta dorsal de la médula tenemos aquellos como los inhibidores glutaminérgicos, como la carbamazepina, la gabapentina, la motrigina, tenemos la fenitoína, el dextrometorfan, el baclofeno, las benzodiazepinas, el fenobarbital, y en las vías descendentes los bloqueantes de la inhibición como los IMAO y los inhibidores de la recaptación de la 5-HT. Los principales usos terapéuticos de los opioides, analgésicos, ¿verdad? Por lo cual estamos en esta clase. A la cabeza la morfina, codeína, oxicodona, fentanilo, propoxifeno y el tramadol. Antitussígeno también se puede utilizar, como la codeína, el dextrometorfan, que viene muchos jarabes para la tos. Antidiarreico, loperamida, aquí no he tomado alguna vez aquí una loperamida cuando he estado con diarrea, y la papaverina. Antidisneico, aunque no son utilizados en su mayoría, por ejemplo está la morfina, y como astringente está la naloxona oral. Bueno, esta es una imagen más que todo resumen. Esta imagen no está en ningún libro, se las voy a pasar. No va a venir nada evaluado de acá para que diga, mire, es que el doctor puso esta imagen y nos va a evaluar de ahí. No, esta imagen simplemente es ilustrativa, muy bonita, yo la encontré en internet y ustedes la pueden utilizar para aprenderse un poco más de estos fármacos. Se la voy a pasar a los representantes por si no tiene buena resolución en la diapositiva, pero no se preocupen, no se va a evaluar, solamente será Velázquez. Muy bien, tenemos ahí los usos terapéuticos y también en el caso de aquí el parche transdérmico de fentanilo, que aquí casi no se usa, pero también aquí aquellos efectos secundarios más conocidos. Por ejemplo, a nivel gastrointestinal tenemos constipación. En los signos vitales podemos tener pacientes que tengan bradicardia, hipotensión y también una disminución en la frecuencia respiratoria. Y también una depresión del sistema nervioso central, por ejemplo, que tenga somnolencia, que tenga disgusto o que esté con sedación. También otra imagen, de cual no se va a evaluar, solamente es ilustrativa para que vean todos los medicamentos que son utilizados y que tienen cierta potencia. Por ejemplo, la codeína tiene una potencia baja junto con el tramadol, que son los que se utilizan más para el dolor. Pero, por ejemplo, tenemos el fentanilo, que en este caso se puede utilizar inclusive para cirugías mayores, que tiene un potencial muy grande, por lo cual sus efectos secundarios son mayores y por eso la prohibición que tienen algunos países como droga de abuso. También tenemos la hidromorfona, la metadona y la oxicodona, que tiene una potencia intermedia.
Muy bien. Tenemos también aquí otro cuadrito, ¿verdad? Que no va a venir en el examen, no se preocupe. Simplemente es para cuestión de ilustrativa. Los usos terapéuticos, analgesia, ¿verdad? La morfina es un prototipo opioide agonista y son usados para controlar el dolor por el trauma, para el dolor oncológico y también para otros tipos de dolores severos. En el tratamiento de la diarrea tenemos aquellos que van a disminuir la motilidad intestinal y aumentan el tono intestinal del músculo liso. Bueno, por ejemplo, tenemos la loperamida, aquellos que alivian la tos, que puede ser también la morfina, pero principalmente está la codeína y el dextrometorfán, que su uso es más común. En el tratamiento de aquel edema pulmonar agudo, tenemos la utilización intravenosa de la morfina, que va a aliviar la disnea, que causa este mismo edema, que está asociado con una falla ventricular izquierda. También en este caso va a disminuir la precarga y poscarga a nivel cardíaco, y también va a mejorar la ansiedad que experimenta el paciente en estos casos por la disnea que puede estar generando. En el caso de la anestesia tenemos aquellos que son utilizados como preanestésico, también aquellos que son utilizados en anestesia espinal o en la analgesia postoperatoria. Agentes farmacológicos que se emplean en el tratamiento del dolor. Tenemos aquí los opioides a la cabeza, con sus acciones farmacológicas que hemos visto anteriormente. A nivel analgésico, tienen también sus efectos psicomiméticos, efectos respiratorios, ¿verdad? Como tenemos en este caso el dextrometorfán para aliviar la tos, efectos cardiovasculares que también pueden disminuir la precarga y la poscarga cuando hay una falla cardíaca, y que también tiene como efecto secundario en los pacientes que lo utilizan por mucho tiempo puede crear una bradicardia. En los efectos gastrointestinales, como habíamos visto anteriormente, tiene que hay una disminución de la motilidad, un aumento del tono a nivel del músculo liso del intestino, lo que va a servir como un antidiarreico. Y sus efectos adversos que son no deseados: la adicción, la tolerancia y la dependencia. Porque puede haber una dependencia física y una dependencia fisiológica. Y las reacciones adversas, como veíamos anteriormente en este cuadrito, ¿verdad? Que son los más esperados, aquel a nivel de su función gastrointestinal, en signos vitales y a nivel del sistema nervioso central. Y las interacciones, como veríamos anteriormente acá, con los coadyuvantes de la analgesia. Como vemos, el control del dolor no solamente, como uno ve, acetaminofén, ibuprofeno, no, también tenemos diferentes tipos de medicamentos e interacciones para diferentes tipos de dolor. Y otra aquí, pues tenemos otra noticia, ¿verdad?, que es reciente, ¿verdad?, que los pacientes o los ciudadanos estadounidenses utilizan hasta el 80% del fentanilo. Y esto pues se dio entre el 2019 y 2024. ¿Por qué? Porque, como veíamos anteriormente, puede causar adicción, tolerancia y dependencia. Los fármacos antiinflamatorios no esteroideos y analgésicos no opioides es otro tipo de fármacos que se utilizan para este tipo de dolor. Vamos a ver, vamos a preguntarle aquí a... Quiero ver, ¿quién le preguntamos? Raquel Sorto. ¿Está Raquel Sorto? Sí, buenos días. Hola Raquel, dígame, mencióname algunos AINES que usted conozca o que usted ha utilizado. De los AINES, el ibuprofeno, la aspirina, la más comúnmente conocida, ¿verdad? Y creo que solo esos que yo he usado. Pero que también recuerde, también está el diclofenaco. Y solo esos. También, ¿verdad que las AINES son también las que se utilizan en los dolores menstruales? Entonces, hay otras que están en formas farmacéuticas, como por ejemplo, las Doloflex, entre otras. Que si esas no me equivoco, tienen ibuprofeno, ¿verdad? Sí, tiene ibuprofeno. Vamos a ver. ¿O quién está hablando al fondo? Están otra cosa. Muy bien, vamos a preguntar a alguien más, así al azar. Sofía Alexandra Aparicio Lara, ¿está? Aquí estoy.
Muy bien, dígame, Sofía, aparte de los AINES que mencionó la compañera Sorto, no sé si usted conoce algunos otros o ha utilizado alguna vez algún AINE. Mm, Que yo recuerde, además de los que ya mencionó, no. Muy bien. Buenos días. El ketoprofeno también. Muy bien, está... Ah, hola Nancy, ¿cómo ha estado? Muy bien. Entonces, sí, está el dexketoprofeno, ¿verdad? Muy bueno el Kilium, que yo recomiendo bastante para dolores a nivel articulares, especialmente en pacientes que tienen artrosis. Muy bien, el dexketoprofeno es muy bueno. Bueno. Ah, el naproxeno, oh, también, Harold. Muy bien, ¿verdad? Naproxeno, santo remedio, ¿verdad? El ketorolaco, sí, pues, buenísimo también. La aspirina. Vamos a ver aquí. Vamos a preguntarle, aquí hay un conocido, Choto Blanco. ¿Dónde está Choto Blanco? Aquí, doctor, dígame. Ah, está Choto Blanco, dígame, ahí. Vamos a ver, dígame, la aspirina. También esta es pregunta de parcial, no sé si de la 1 o de la 2, de la fármaco 1 y 2, no me acuerdo. Pero en este caso, aparte de que la aspirina tiene su efecto analgésico también como antiagregante plaquetario que se utiliza para cierto tipo de patologías cardíacas. ¿Cuál es la diferencia o de qué depende la acción analgésica de la aspirina con respecto a la aspirinita o la cardioaspirina? Creería que en la concentración que se da, bueno, y la dosis, más que todo eso. Muy bien, en el caso de la concentración, ¿cuánto sería? Porque ¿quién sabe cuánto trae la aspirinita? ¿Alguien sabe? Vamos a preguntar. Ahí sí, ¿no? No, vamos a preguntar a Veralí. ¿Dónde está Veralí? ¿Se encuentra? ¿O está comiendo? Veralí, Veralí. Elías Lemus. No está. Elías López. Hola, sí, dígame, doctor. ¿Cuánto viene la aspirinita? La que le dan a los señores. Mire, deme. Ayer llegó una señora, mire, me dan también una pastilla para el corazón, me dice. Y era aspirina. ¿De cuánto viene? No, muy bien. Viene de 81 miligramos. En el caso, vaya, Choto Blanco, yo le daría también, por ejemplo, para un dolor de cabeza y no tengo más que aspirina, una aspirina de 81 miligramos para controlar el dolor. Creo que mm, no va a hacer nada para controlar el dolor porque, como dije, vea, en dosis bajas o en concentraciones bajas, el efecto que tiene es un efecto antiagregante. ¿Y cuánto sería, por ejemplo, el efecto analgésico? Mm, pues ahí no sé, doctor. Muy bien, puede ir entre 250 y 500 miligramos, ya para hacer un Ajá, efecto. que la concentración que tiene un AINE, vea, Uh-huh. o un acetaminofén también, vea. Sí, O sea, entonces debe ser mayor dosis. El de 81 miligramos, más que todo como antiagregante plaquetario, pero también la aspirina, aunque ya casi no se utiliza para eso, pero ustedes ven que los viejitos todavía piden aspirina para el dolor de cabeza, pero es porque se utilizaba así antes. Pero hoy vienen nuevos medicamentos que han reemplazado eso. Muy bien. Entonces, en las vías centrales de dolor, las citocinas liberadas en respuesta a la inflamación inducen la producción de prostaglandinas. Alguien ahí mencionaba esto, ¿verdad? Las prostaglandinas, también sobre la COX-1 y la COX-2 en el cono dorsal de la médula espinal, y estas prostaglandinas sensibilizan las neuronas nociceptivas. Los AINES bloquean la sensibilización periférica y central mediada por los prostanoides que se liberan en inflamación. Y los AINES también reducen el grado de inflamación, porque son antiinflamatorios no esteroideos. Vamos a ver, vamos a preguntar a alguien aquí una pregunta capciosa. Creo que todos saben esto ya. Vamos a ver.
ahí a Lemuservino. 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 ¿Dónde está Lemuservino? No. López Orellana. Militza. Sí se llama. Militza Isabel López Orellana. Sí, doctor. Dígame, en el caso de la acetaminofén, ¿su efecto antiinflamatorio es de relevancia? No, ¿Cómo? no es antiinflamatorio. No, exacto. Aunque en el caso del acetaminofén está siempre en los AINES, antiinflamatorios no esteroideos, su utilidad como antiinflamatorio es insignificante, por lo cual se utiliza más como antipirético. Para eso podemos tener como antiinflamatorio también el ibuprofeno o el diclofenac. Ahora bien, ¿el diclofenac también se puede utilizar como antipirético? Vamos a ver. ¿Alguien sabe? Que yo sepa, doctor, solamente se utiliza para tratar dolores fuertes. Sí, aunque muchas veces si usted no tiene, o por ejemplo llega un paciente con una fiebre alta y se la quiere bajar rápido, puede utilizar diclofenac. Siempre teniendo en cuenta que no sea dengue. Que si el niño llega con dengue y usted le pone diclofenac, se va a desangrar más. Entonces, pero si es una fiebre por otra cosa, para que no sea dengue, que no haya una plaquetopenia, entonces sí puede utilizar el diclofenac. No es muy utilizado como tal, pero sí se puede utilizar. A diferencia del acetaminofén, que no, aunque usted le dé un montón de acetaminofén, no le va a desinflamar nada. Muy bien. Sigamos. Antidepresivos. Se piensa que los antidepresivos tricíclicos producen anestesia al bloquear los canales de sodio y aumentar la actividad de las proyecciones noradrenérgicas serotoninérgicas antinociceptivas. Los agentes menos selectivos, aquellos con los efectos neuroquímicos más amplios, como la amitriptilina, nortriptilina y mipramina, han sido más efectivos que los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como la paroxetina, fluoxetina y citalopram. Muy bien. Lástima, pero hace poco hubo una jornada de sábado, me acompañó un compañero que va a tercero, pero no lleva ahorita fármaco, y estábamos viendo ahí que las personas llegaban con dolores, especialmente con tipo de cefalea vascular, y ya no teníamos acetaminofén, se nos había acabado, no había nada. Pero sí teníamos, en este caso, como mencionábamos aquí, teníamos amitriptilina e imipramina. Y al final fue pues la opción que le tuvimos que dar a los pacientes para el dolor de cabeza. Muy bien, no hay problema, Lemuservino. Entonces, muy importante, porque en el caso de la amitriptilina también se puede utilizar para dolores tipo migrañosos fuertes o cefaleas vasculares fuertes. Antiepilépticos y antiarrítmicos, tenemos acá que un nuevo antiepiléptico con estructuras similares, la pregabalina, que es un análogo al GABA, y tiene un inicio de acción más rápido y una biodisponibilidad más predecible que la gabapentina. La carbamazepina bloquea los canales de sodio y es el agente que se utiliza para tratar la neuralgia del trigémino. Muy importante la carbamazepina. ¿Por qué? Porque eso usted lo va a utilizar en las neuralgias. Vamos a ver. Esto es fácil, anatomía. ¿Qué par craneal es el trigémino? Anato, no lo vieron el año pasado. 5. 5. ¿Quién dijo 5? Bueno, Cristian Alexi, creo que Shelby, creo que había dicho 5. Muy bien, es el quinto par craneal, por eso se le conoce también como neuralgia del quinto par, del trigémino. En este caso, cuando son estos dolores que pueden generar estas neuralgias, que una neuralgia de trigémino siempre es unilateral, una cefalea hemicraniana, que puede originarse desde la coronilla y puede llegar hacia el mentón, usted puede utilizar este tipo de medicamentos.
El acetaminofén no le va a hacer nada, ni el ibuprofeno. Mejor utilice, en este caso, la carbamazepina o la pregabalina. Igual, otro cuadro, resumen, no está en el libro, ni en Velázquez, ni en Golan, solamente es ilustrativo. Igual se los voy a pasar. No se preocupen, no va a venir nada de esto en el parcial, pero es para que ustedes recuerden un poco y puedan ustedes sintetizar la información. El tratamiento de la migraña, importante. El tratamiento para la migraña es la clase triptano del agonista del receptor de serotonina. En este caso, el sumatriptán. Y los triptanos son selectivos en los subtipos de receptores 5-HT-beta, delta, de la familia 5-HT1. En el caso del tratamiento de la migraña, vamos a ver, ¿quién ha tenido migraña aquí alguna vez? ¿Qué tratamiento les han dado? Nancy, diga. ¿Alguien ha recibido algún tratamiento para la Yo migraña? no he tenido, pero he conocido a personas que utilizan Avamigran. Avamigran, muy bien. ¿El Avamigran qué trae? Trae el tratato de ergotamina, trae cafeína, acetaminofén. Muy bien, pero no trae triptanes, trae otro tipo de medicamentos. Pero idealmente se tiene que utilizar los triptanos. La ergotamina también es otro tipo de medicamento que se utiliza para la migraña porque es un agente vasoconstrictor que al causar esto, la vasoconstricción, opuesto a la vasodilatación, que se piensa que involucra en la fisiopatología de ataques migrañosos. En el caso de todas esas arterias que están bombeando el encéfalo, al tener vasodilatación, se piensa que libera algunos neurotransmisores, libera histamina, por lo cual también en aquellos pacientes que se pueden utilizar para la migraña, se puede utilizar también antihistamínicos. Pero la ergotamina es muy efectiva también porque disminuye la vasodilatación en estas arterias. También los AINES, opioides, cafeína y antieméticos tienen efectividad y utilidad en el tratamiento de las cefaleas migrañosas. Por ejemplo, una combinación de indometacina y cafeína puede tener una efectividad similar a los triptanos en el tratamiento de ataques migrañosos. Pero la efectividad, o mejor dicho, el tratamiento de elección son los triptanos. Pero si no se tiene, como muchas veces en el país, se puede dar ergotamina o combinación entre codeína y acetaminofén o cafeína. Ahí le ilustra bien, ¿verdad? Que los opioides, pues para la migraña, en realidad no sirven para nada, aunque sí hay colegas que lo dan, pero solamente para disminuir el dolor, pero no la causa. Igual, en un ataque de migraña severa, los opioides no hacen nada, pero sí los triptanos. Eso recuérdenlo bien. Y tenemos acá en el caso de la inflamación periférica, la liberación de la citocina central, cómo influyen los AINES, ¿verdad? Y también otros elementos como es el Ecopsib y también AINES como el paracetamol en la COX constitutiva 1 para la producción de prostaglandinas, y lo que esto va a generar de que en el caso de los receptores de la prostaglandina E2 a nivel del cuerno dorsal, al disminuir esta COX, estas prostaglandinas no se van a sintetizar y el dolor se va a inhibir. De igual manera, tenemos aquí la transmisión del dolor y las dianas farmacológicas por la conducción en el bloqueo de los canales de sodio y en la transmisión, en donde se ve involucrada opioides, antidepresivos como llamamos anteriormente, AINES, antiepiléptico, agonistas de enérgicos, LSL-Copsib y agentes que se unen a la alfa-2 delta. Muy bien. ¿Por qué no se utilizan los opioides en la migraña? Porque en este caso, como ve aquí Sheldon, ¿verdad? Los opioides no tratan el mecanismo subyacente del dolor de cabeza, solo altera la sensación del dolor, probablemente resulte en una disminución de la respuesta a los triptanos que se van a utilizar en el futuro. La habituación o adicción a los opioides puede complicar el tratamiento de la migraña. El deseo y abstinencia de opioides puede agravar y acentuar la migraña. Entonces, los opioides pueden ser una opción en pacientes con dolores de cabeza grave, pero poco frecuentes, que no responden a otros enfoques terapéuticos. Por lo cual, si se puede evitar, no utilizar opioides, sino triptanos, ergotamina o combinación entre
por ejemplo, la codeína y acetaminofén, que aunque la codeína sí es un opioide, pero eso quedaría, digamos, como una tercera opción. Si usted tiene a la mano algún triptán o por lo menos ergotamina, lo puede utilizar para el tratamiento de la migraña, porque los opioides solamente van a disfrazar el dolor, pero no van a tratar la causa, por el cual el paciente va a tener ataques migrañosos más seguidos. La escala analógica del dolor, ya vamos finalizando. La escala visual analógica o EVA permite medir el dolor. Y ya vamos a ver que la valoración entre es un dolor leve, que es un dolor menos de 3, un dolor moderado de entre 4 y 7 y un dolor severo superior a 8. Como vemos acá, cuando usted va a medir el dolor, que es un síntoma, no lo va a ver. Puede ver el dolor en la expresión de la gente y lo puede medir bajo esta escala. Y lo puede ver en una persona que no tiene dolor, que tiene poco dolor, dolor moderado, dolor fuerte, dolor muy fuerte y dolor extremo. Y esta sería la escala para el dolor. Entonces, los analgésicos apuntan a varios pasos en la percepción del dolor, desde el inicio del estímulo doloroso a la percepción central de este dolor. Los AINES modulan la despolarización inicial de la membrana en respuesta a un estímulo periférico, y los bloqueadores del canal de sodio reducen la conducción de potencial de acción en las fibras nociceptivas. Opioides, antidepresivos, AINES y antiepilépticos modulan la transmisión de la sensación del dolor de la médula al disminuir la señal enviada desde las vías del dolor periféricas hacia el sistema nervioso central, y hay múltiples sitios de acción analgésicos que permiten un tratamiento combinado para el manejo del dolor. Muy bien, estas serían como las conclusiones finales. De ahí tenemos estos cuadros que están en la Golan, que les invito a que ustedes puedan ver y centrarse especialmente en aquellos más utilizados, como es la morfina, la codeína, el tramadol, la oxicodona. El fentanilo, la meperidina, también, que son muy utilizados para tratamientos de tipo dolor oncológico. Poner bastante énfasis en la naloxona, porque su aplicación clínica es en la toxicidad opioide aguda, y también en la naltrexona, porque es la adicción opioide y alcohólica, pero solo la naltrexona. Muy importante esto que tomen a consideración, por lo cual les invito a que lean estos cuadritos y pongan énfasis en esos fármacos. Porque dicen, mire doctores, que son un montón de fármacos. Claro, ¿verdad? Hay que poner énfasis en aquellos más conocidos o que se mencionaron durante la clase. Ya para finalizar, cuando me preguntan si el parcial estará fácil, ¿verdad? Así como Trump y Vance, pues, hicieron con Zelensky, ¿verdad? Así como que, hey, no, ¿verdad? No es así. Pues el examen, pues no sé si va a venir fácil o no, pero por lo menos el examen de esta unidad que comienza hoy con esta clase va a ser accesible. Y una invitación final. No sean como este dibujito, que uno siempre tiene a la par el celular, estudiando, o muchas veces en el mismo celular, tablet, computadora, uno está estudiando, ¿verdad? El PDF, la clase, escuchando la clase nuevamente, pero siempre se distrae uno con otra ventana, con un TikTok, con ver alguna noticia, cualquier otra cosa. Evitemos procrastinar. Entonces, en estos días, todas las redes sociales apáguenlas. Ahí, bueno, si son memes míos, pues ahí le dan me gusta, ¿verdad? Pero de ahí ya no, ¿verdad? Pero de ahí solamente dedíquense a estudiar, por eso la pasamos virtual esto. Bibliografía: Velázquez y Golan. Y terminamos acá.